El silencio de medianoche de la torre corporativa explotó cuando la voz de un conserje resonó en la planta ejecutiva. No subas al coche. Catherine Sterling se quedó sin aliento, sus dedos, impecablemente cuidados, se congelaron a centímetros del elegante asa del Tesla, su cuerpo rígido por la conmoción en las oscuras profundidades del garaje subterráneo. El hombre con el desgastado uniforme de limpieza surgió de la oscuridad a 6 metros de distancia, con la mandíbula apretada, los ojos encendidos por una desesperada certeza que lo transformó de sirviente invisible en un guardián vengador. Tras su postura protectora, una niña pequeña se apretaba contra un pilar de hormigón, estrangulando con sus diminutas manos a un conejo de peluche mientras el terror se dibujaba en sus inocentes rasgos. Entonces, Catherine Sterling, la mujer que nunca se había inclinado ante nadie, se giró lentamente, miró fijamente a este hombre e hizo algo que ningún director ejecutivo en la historia de Sterling Tech había hecho jamás. Algo que obligaría a toda la empresa a reescribir todas las reglas sobre quien realmente importaba en este edificio. 3 horas antes, Henry Thompson había sido solo un fantasma más en la maquinaria corporativa, empujando su carrito de limpieza por el piso 42 de la torre Sterling Tech mientras la élite empresarial de Seattle trabajaba hasta altas horas de la noche de noviembre. No se le escapó la ironía de que hace 5 años, había comandado equipos de desactivación de artefactos explosivos en Afganistán, diseñando protocolos de seguridad que protegían vidas en 3 zonas de combate. Ahora fregaba pisos y vaciaba cubos de basura, invisible para los mismos ejecutivos cuya seguridad alguna vez habría supervisado. Pero la invisibilidad se había convertido en el mayor activo de Henry. La gente decía cosas cerca de los conserjes que nunca se atreverían a decir a sus iguales. Sin embargo, esta noche se sentía diferente. Los instintos de combate de Henry, agudizados por la lucha, resonaban con la misma inquietud que lo había mantenido con vida durante 2 turnos en Kandahar. El guardia de seguridad habitual, Pete Morrison, no había estado en su puesto desde las 9 de la noche. La papelera del baño ejecutivo se había vaciado antes de lo previsto, aunque Henry recordaba claramente que estaba llena durante su ronda anterior. Pequeños detalles que no significaban nada para la mayoría de la gente, pero que lo eran todo para alguien entrenado para leer los espacios entre la normalidad y el peligro. No eran descuidos fortuitos, eran preparativos deliberados. Zoe, de 8 años, dormía plácidamente en la sala de descanso de mantenimiento, con sus rizos oscuros derramándose sobre la chaqueta de repuesto de Henry como tinta sobre lienzo. Había terminado su tarea hacía horas, leyendo 2 capítulos por adelantado en su libro favorito sobre una niña que resolvía misterios con su padre detective. El paralelismo no se le escapó a Henry. Su hija poseía la misma aguda capacidad de observación que lo había hecho excepcional para detectar bombas en la carretera. Se fijaba en cosas que otros niños pasaban por alto y hacía preguntas que iban directo al meollo de los misterios de los adultos. Esa noche, había preguntado por qué la señora Dragón se quedaba tan tarde cuando ella también tenía una hija. La oficina de Catherine Sterling brillaba de luz, incluso a las 23:43, su silueta se movía tras el cristal esmerilado como una pantera inquieta paseándose por su jaula. 3 años de turnos de noche le habían enseñado a Henry sus patrones con precisión militar. Bueno, nunca salía antes de las 23:55. Siempre tomaba el ascensor privado hasta el garaje subterráneo y ni una sola vez reconocía al hombre que limpiaba su imperio. Pero Henry había estado observando, aprendiendo, comprendiendo el peso de la soledad que llevaba a las personas exitosas a trabajar hasta la tumba. Reconocía las señales porque él mismo las había experimentado en esos primeros meses después del funeral de Kelly. El ascensor privado sonó exactamente a las 23:47 y Catherine salió con su habitual eficiencia. Incluso cerca de la medianoche, parecía intocable con su traje gris oscuro, el teléfono pegado a la oreja mientras discutía las proyecciones trimestrales con alguien en su oficina de Singapur. Había convertido una empresa tecnológica de primera calidad, desde una startup de garaje hasta un imperio de $2.000 millones, y Henry respetaba ese empuje incansable, incluso si le costaba todo lo demás.
Pero el respeto no le impidió ver las sutiles señales de agotamiento grabadas en sus ojos. La forma en que sus hombros soportaban un peso invisible que ningún éxito podía levantar. Mientras Catherine desaparecía en su oficina para recoger sus cosas, el entrenamiento militar de Henry se aceleró. A través de las ventanas que iban del suelo al techo, pudo ver su Tesla Model S esperando en su lugar reservado 40 pisos más abajo. Un elegante escarabajo negro contra el hormigón. Fue entonces cuando detectó movimiento en las sombras del aparcamiento, no el deambular aleatorio de un despistado personal de mantenimiento ni el paso decidido de un agente de seguridad legítimo. Era un movimiento táctico, alguien que entendía las líneas de visión y las posiciones de cobertura, alguien que sabía cómo lograr objetivos sin ser visto. Henry sacó su teléfono y accedió a la información de seguridad del edificio a través de su portal de mantenimiento, observando el aparcamiento con creciente temor. La figura debajo del Tesla de Catherine trabajaba con precisión profesional, colocando herramientas y moviéndose con la intensidad concentrada que Henry reconoció. Había aprendido de sus días de explosivos. Pero fue la ubicación específica lo que le heló la sangre. La persona estaba trabajando en el tren de aterrizaje del vehículo, justo donde un especialista capacitado colocaría una carga de máxima letalidad. Cerca del tanque de combustible, protegido por el chasis del auto, invisible a una inspección superficial. 7 años de desarmar bombas en la carretera le habían dado a Henry un instinto para los explosivos que operaban sin el pensamiento consciente, y cada alarma en su mente entrenada militar gritaba peligro. La figura emergió de debajo del Tesla después de exactamente 7 minutos, tiempo suficiente para instalar un sofisticado dispositivo detonador y desaparecer como humo en el laberinto de pilares de concreto del estacionamiento. El teléfono de Henry marcaba las 11:52 de la noche. Catherine Sterling cumplía con su horario con precisión suiza. En su auto a las 11:55, el motor arrancó a las 11:56. Y salió del estacionamiento a las 11:57. Quienquiera que hubiera planeado este asesinato conocía sus hábitos tan íntimamente como Henry, lo que significaba que la amenaza provenía de dentro de su propia organización. Alguien con acceso, alguien de confianza, alguien que entendía que la forma más efectiva de destruir a una directora ejecutiva era hacer que su muerte pareciera un trágico accidente. Zoe, llamó Henry en voz baja, con la urgencia controlada que usaba para despertar a los soldados dormidos durante las redadas nocturnas. Tenemos que irnos ahora mismo, cariño. Los ojos de su hija se abrieron de inmediato, alerta al instante a la tensión que irradiaba su padre como el calor de un horno. 3 años criada por un hombre con reflejos de combate le habían enseñado a Zoe a confiar en los instintos de su padre sin dudarlo. Agarró su conejo de peluche y siguió a Henry hacia el ascensor de servicio, encontrando su pequeña mano con la suya con absoluta fe. La tarjeta de acceso de Henry les daba acceso a la práctica caja metálica que conectaba todas las plantas para tareas de mantenimiento, y pronto descendieron por el esqueleto del edificio hacia lo que sea que los aguardara en la oscuridad de abajo. El ascensor de servicio daba directamente a la sección de mantenimiento del aparcamiento, y Henry colocó a Zoe detrás de una columna de hormigón con una eficiencia militar. «Quédate aquí, pequeña. No te muevas a menos que papá te lo diga». «De acuerdo. Necesito revisar algo muy importante». Podía ver el Tesla de Catherine exactamente donde debía estar, impecable y letal bajo la intensa luz. Henry se acercó con la metódica cautela de alguien entrenado para identificar explosivos. Su ojo de ingeniero catalogó los arañazos recientes en el tren de aterrizaje y la posición de estacionamiento ligeramente torcida que sugería que el vehículo había sido subido y bajado con un gato. Dejándose caer boca abajo, Henry se deslizó debajo del Tesla y confirmó sus peores temores. Conectado al sistema de escape con una técnica profesional, había suficiente explosivo plástico C4 para vaporizar el coche y a cualquiera en un radio de 6 metros. El mecanismo de activación era sofisticado, remoto, detonado, probablemente activado por señal de radio en el momento en que el motor arrancaba. Pero fue la calidad de la instalación lo que le heló la sangre a Henry.
No se trataba de terrorismo amateur ni de criminalidad desesperada. El cableado, la colocación, los sistemas redundantes. Esta bomba había sido construida por alguien con un serio entrenamiento militar o de inteligencia. El ascensor privado anunció su llegada, y Henry vio a Catherine caminando hacia su Tesla con el teléfono pegado a la oreja, hablando de logística de la cadena de suministro mientras la muerte la esperaba bajo sus pies. Sus tacones resonaban contra el hormigón como un metrónomo, contando hasta 0, 15 metros, 12, 9. Estaba a punto de alcanzar la manija de la puerta cuando Henry Thompson tomó la decisión que expondría todo lo que había intentado ocultar sobre quién era. Su voz resonó por el aparcamiento como un trueno, rompiendo la calma corporativa con 3 palabras que pesaban sobre la vida y la muerte. No suba al coche. Catherine giró hacia el sonido, con su compostura profesional quebrada por primera vez en 3 años de encuentros nocturnos. Señor Thompson, ¿qué es usted? Pero algo en su tono, la autoridad que 3 años de trabajo de limpieza no habían borrado del todo, atravesó su incredulidad. Aléjese del vehículo, señora, ahora mismo. Hay un artefacto explosivo en su coche. Las palabras flotaban en el aire iluminado por la luz fluorescente que los separaba. Imposible y cierto. El rostro de Catherine palideció mientras procesaba la información, su mente ejecutiva catalogando detalles. El niño escondido tras el pilar, la postura protectora de su conserje nocturno, la absoluta seguridad en su voz al pronunciar la palabra bomba. ¿Una bomba? ¿Está segura? La voz de Catherine tenía la modulación cuidadosa de alguien que procesa información que pone en peligro su vida mientras mantiene un control profesional. Militarira C4, detonación remota, programada para activarse al arrancar el motor. Señora, necesito que se aleje del vehículo inmediatamente y llame al 911. Mientras Catherine buscaba su teléfono con manos temblorosas, las luces del estacionamiento se apagaron repentinamente. La iluminación de emergencia se activó 2 segundos después, proyectando todo lo que... Unas sombras verdes enfermizas transformaban espacios familiares en paisajes alienígenas. La llamada de Catherine a los servicios de emergencia se cortó antes de conectar. No había señal. Alguien había activado un inhibidor de señal celular. El entrenamiento militar de Henry se disparó mientras evaluaba la situación táctica. Una salida principal, la rampa para vehículos, ahora estaba sellada por pesadas puertas de seguridad que se habían cerrado de golpe con un golpe metálico. El ascensor de servicio probablemente se había desactivado desde un panel de control central. Escaleras de emergencia, 40 pisos a un lugar seguro a través de un edificio donde alguien claramente tenía acceso administrativo a los sistemas de seguridad. Señora, dijo Henry, con la voz cargada de la autoridad que una vez comandó los equipos de desactivación de artefactos explosivos. Quienquiera que haya hecho esto ha estado planeando contingencias. Conocen su horario. Tienen acceso a los sistemas del edificio y se han preparado para cualquier interferencia, incluyendo atraparnos aquí abajo. La respuesta de Catherine contenía una extraña mezcla de terror y admiración profesional por la minuciosidad del complot contra ella. Estudió a Henry con nuevos ojos, viendo más allá del uniforme del conserje, al hombre que estaba debajo. La forma en que se movía con precisión táctica, la forma en que había identificado explosivos de uso militar sin dudarlo, la forma en que supo instintivamente que la muerte acechaba bajo su coche. ¿No es usted realmente conserje, señor Thompson? La pregunta flotaba entre ellos como un desafío, y Henry miró a su hija antes de tomar otra decisión que lo cambiaría todo. Ahora lo soy. Pero hace 5 años, yo era el sargento Thompson, especialista en desactivación de artefactos explosivos de la 82ª División Aerotransportada. La confesión se asentó a su alrededor como polvo en habitaciones abandonadas. Y trabajas aquí porque, insistió Catherine, su mente ejecutiva necesitaba comprender el panorama completo. Porque mi esposa murió en un coche bomba destinado a mí. Porque decidí que mantener a Zoe a salvo importaba más que conservar mi autorización de seguridad.
Porque la gente invisible ve cosas que la gente importante pasa por alto. El peso de la pérdida compartida flotaba entre ellos. Dos personas que lo habían sacrificado todo por la seguridad de sus seres queridos. El teléfono de Catherine vibró contra el cemento donde lo había dejado caer. El identificador de llamadas le heló la sangre. James Patterson, director financiero. No contestes, dijo Henry inmediatamente. Pero Catherine ya estaba asimilando las implicaciones. James la había estado presionando para que asistiera a ciertas reuniones últimamente, preguntándole por su horario nocturno con una frecuencia inusual, sugiriendo que aparcara en la aislada sección ejecutiva por razones de seguridad. El teléfono dejó de sonar y luego volvió a sonar de inmediato con la insistencia de alguien que sabía exactamente dónde estaba y qué debería estar pasando en ese momento. Últimamente ha estado diferente, dijo Catherine. Las piezas de un rompecabezas más grande encajan en su lugar. Más agresivo con las decisiones financieras, cuestionando mi juicio sobre asuntos que nunca antes le habían preocupado. La expresión de Henry se ensombreció al atar cabos. ¿Alguna idea de por qué? La risa de Catherine no tenía ninguna gracia. La auditoría trimestral que me ha quitado el sueño durante 3 semanas. El que reveló algunas irregularidades significativas en nuestras cuentas en el extranjero. El tipo de irregularidades que podrían enviar a alguien a una prisión federal durante 25 años, se dio cuenta Henry. Del tipo que la gente desesperada mataba para mantener ocultas. Papá, hay gente en las escaleras. La vocecita de Zoe cortó la conversación como una cuchilla, y ambos adultos se quedaron paralizados. A lo lejos, apenas visibles con la iluminación de emergencia, 3 figuras se movían entre las sombras del estacionamiento con precisión militar. Demasiado lejos para identificar rostros, pero lo suficientemente cerca para reconocer intenciones letales. Henry se colocó entre la amenaza que se acercaba y Catherine, con sus instintos protectores por encima de todo lo demás. Quédense detrás de mí, los dos. Las figuras se movían con determinación, navegando por el laberinto de autos estacionados con una familiaridad que denotaba una planificación cuidadosa y conocimiento interno. El teléfono de Catherine volvió a vibrar, y esta vez contestó con el altavoz sin que se lo pidieran. Catherine, gracias a Dios. La voz de James Patterson llenó el estacionamiento, artificialmente amplificada y extrañamente hueca. Llevo 10 minutos intentando comunicarme contigo. Ha habido una brecha de seguridad. Tienes que salir de ahí inmediatamente. La preocupación cautelosa en su voz habría sido convincente si Henry no hubiera sido entrenado para reconocer el engaño bajo presión. ¿Dónde estás, James?, preguntó Catherine, con sus instintos ejecutivos buscando inconsistencias. Ubicación segura. Puesto de mando de emergencia. Catherine, escucha con mucha atención. Tenemos información que sugiere que alguien te tiene en la mira esta noche. ¿Cómo se llama la instalación de respaldo? La pregunta de Catherine cortó la urgencia fingida de James como un bisturí. La pausa fue demasiado larga, demasiado calculada, y Henry vio cómo la comprensión se reflejaba en el rostro de Catherine. James no podía nombrar la instalación porque no había ningún plan de emergencia, ninguna casa segura, ningún informe de inteligencia. Solo había un director financiero que había robado $12 millones. Y se quedó sin opciones para ocultar sus huellas. No voy a subir al coche, James. Las palabras resonaron por el aparcamiento con firmeza. Dije, no voy a ninguna parte. Y creo que sabes exactamente por qué. La máscara por fin se había caído. Cuando la voz de James Patterson regresó, toda pretensión de preocupación se había evaporado, reemplazada por algo más desagradable y desesperado. Siempre fuiste demasiado lista para tu propio bien, Catherine. La confesión quedó suspendida en el aire como gas venenoso, confirmando lo que ambos ahora entendían. La amenaza no provenía de competidores externos ni de criminales al azar. Había venido de dentro, de alguien de confianza, alguien con acceso,
alguien que entendía que las traiciones más efectivas las cometían quienes estaban más cerca del poder. Las tres figuras en la distancia habían cambiado el sigilo por la velocidad, avanzando hacia ellos con la precisión coordinada de una operación militar. La mente de Henry repasó rápidamente las opciones tácticas mientras calculaba distancias y tiempos. La bomba bajo el coche de Catherine representaba tanto su mayor peligro como su única arma. Detonación remota significaba que había un detonador cerca, probablemente a la vista. Si Henry lograba encontrarlo y ajustar el tiempo, podrían usar la explosión para crear suficiente caos como para que las fuerzas del orden los localizaran. Era desesperado, peligroso y podría costarles la vida a todos. Pero era mejor que esperar pasivamente a que llegara el equipo de limpieza de James Patterson. Catherine, necesito que hagas exactamente lo que te digo, dijo Henry, con su entrenamiento de desactivación de explosivos tomando el control por completo. Llévate a Zoe al rincón más alejado, detrás de esos pilares de hormigón. Agáchate, tápale los oídos y no te muevas hasta que dé la señal de que todo está despejado. Pero Catherine Sterling lo sorprendió de nuevo. En lugar de seguir las órdenes, se acercó a Henry y le dijo unas palabras que cambiarían la vida de ambos para siempre. Señor Thompson, Henry, no lo entiende. No puedo dejar que un niño salga lastimado por mis errores. ¿Haremos esto juntos, o no lo haremos? Las figuras estaban lo suficientemente cerca como para que Henry reconociera al líder, el mismísimo James Patterson, flanqueado por dos profesionales que se movían con la fluida precisión de excontratistas de las fuerzas especiales. Lo suficientemente cerca como para ver la desesperada resolución grabada en el rostro de James, la expresión de un hombre que había cruzado demasiados límites como para considerar dar marcha atrás. El director financiero se había detenido a 6 metros, lo suficientemente cerca como para ser oído sin gritar, lo suficientemente lejos como para mantener la ventaja táctica. Catherine, señor Thompson, esto no tiene por qué ser difícil para ninguno de los involucrados. Henry emergió de detrás del pilar de hormigón con el teléfono en alto, el dispositivo ahora conectado al mecanismo de activación de la bomba mediante un truco de Bluetooth que había aprendido durante su servicio militar. En realidad, señor Patterson, creo que sí tiene que ser difícil. Ver el teléfono en las manos de Henry hizo que el rostro de James alternara entre la incredulidad, la rabia y el frío cálculo mientras procesaba las implicaciones. ¿Qué es ese dispositivo?, exigió James, aunque su entrenamiento táctico ya le había dado la respuesta. Un detonador remoto para tu bomba. Resulta que los especialistas militares en explosivos saben algunos trucos para interceptar señales de radio y redirigir artefactos explosivos. Estás fanfarroneando. No detonarías un explosivo con tu hija a 3 metros de distancia. La voz de James transmitía la confianza de quien creía comprender las limitaciones de su oponente. Tienes toda la razón. Yo no lo haría, respondió Henry con calma, con el pulgar sobre el gatillo. Pero me aseguraría de que no te vayas de esta. El enfrentamiento se extendió por el aparcamiento como una cuerda floja, con la muerte a la espera de una decisión. Fue entonces cuando todos lo oyeron. El lejano mar de sirenas se acercaba rápidamente, cada vez más fuerte. Tiempo de respuesta del Departamento de Policía de Seattle ante amenazas de bomba, dijo Henry con tono conversacional, sin apartar la vista de James Patterson. 7 minutos y 43 segundos. Nada mal para una noche de martes de noviembre. Las sirenas estaban lo suficientemente cerca como para identificar vehículos individuales, patrullas, unidades de respuesta a emergencias y el estruendo del camión blindado de la brigada antibombas. La compostura táctica de James se resquebrajaba bajo la presión de una cronología que se le había escapado por completo de control. Cualquiera que hubiera sido su plan original, quedarse en un aparcamiento, participando en debates filosóficos, mientras las sirenas de la policía sonaban cada vez más fuerte, no formaba parte de él. Catherine Sterling se interpuso entre Henry y James. Su presencia ejecutiva exigía atención, incluso en un punto muerto. Se te acabó el tiempo, James. Elige ahora.
Intenta matar a 3 personas y espera escapar antes de que lleguen una docena de patrullas. O coge el dinero y desaparece mientras puedas. Su voz tenía la autoridad de alguien acostumbrado a negociaciones de alto riesgo donde millones de dólares pendían de cada palabra. ¿Qué dinero?, preguntó James, aunque su expresión sugería que ya sabía la respuesta. Los 12 millones. Millones que robaste de nuestro fondo de pensiones, más otros 8 millones que estoy dispuesto a transferir como indemnización. La oferta flotaba en el aire entre ellos como un salvavidas lanzado a un hombre que se ahogaba. Henry observó el rostro de James, mientras la codicia se mezclaba con la desesperación, calculando si la propuesta de Catherine representaba una verdadera huida o una elaborada trampa. Las sirenas estaban prácticamente encima de ellos ahora, resonando por la estructura del edificio mientras los vehículos de emergencia llenaban la calle. James dijo lentamente: ¿De verdad me dejarás desaparecer? La respuesta de Catherine tenía el peso de la autoridad absoluta. Con una condición: no vuelvas nunca. Nunca contactes a nadie de tu antigua vida. Nunca amenaces a nadie que me importe. La frase, a nadie que me importe, resonó por el aparcamiento con una carga emocional inesperada. Henry sintió que las palabras de Catherine los rodeaban a él y a Zoe como una armadura protectora, la declaración pública de un director ejecutivo de que sus vidas le importaban. Era más que cortesía profesional o gratitud inducida por una crisis. Fue una auténtica conexión humana forjada en el crisol del peligro compartido. James Patterson miró a sus compañeros, que ya retrocedían hacia las sombras, con el instinto profesional de los contratistas que reconocen cuando un trabajo ha ido más allá de lo viable. Las cuentas en el extranjero se transferirán en 6 horas, continuó Catherine con voz firme a pesar de las circunstancias. Tendrán suficiente dinero para desaparecer por completo y vivir cómodamente el resto de su vida. Pero si vuelves a aparecer, si alguna vez amenazas a alguien relacionado con esta empresa o esta familia, me aseguraré de que pases los años que te queden en una prisión federal. La amenaza implicaba una convicción absoluta, respaldada por los recursos de una mujer que había construido un imperio y no dudaría en defender a quienes consideraba suyos. James Patterson miró fijamente el detonador de la bomba en la mano de Henry una última vez, sopesando resultados y calculando probabilidades. El sonido de botas tácticas en las escaleras del edificio superior tomó la decisión por él. El escuadrón antibombas del Departamento de Policía de Seattle avanzaba rápida y profesionalmente por 40 pisos de arquitectura corporativa. «Esto no ha terminado», dijo. Pero sus palabras carecían de convicción. «Sí», respondió Catherine con rotundidad. «Lo ha hecho». James se fundió en las sombras con sus compañeros, eligiendo la supervivencia antes que la venganza, el dinero antes que el asesinato. El estacionamiento quedó en silencio, salvo por el estruendo de las fuerzas del orden que se acercaba y el suave zumbido de los sistemas de ventilación que parecían susurrar promesas de seguridad. El teléfono de Henry aún tenía el detonador de la bomba, pero de alguna manera la necesidad había pasado. «Se acabó», dijo Catherine en voz baja, y por primera vez en 3 años, Henry realmente le creyó. Las siguientes 4 horas se confundieron en un caleidoscopio de luces intermitentes, equipos tácticos e interminables preguntas de investigadores que parecían asombrados de que un conserje hubiera identificado y neutralizado con éxito un sofisticado plan de asesinato corporativo. El escuadrón antibombas del Departamento de Policía de Seattle desactivó el C-4 con una eficiencia profesional que le recordó a Henry sus días en el ejército, mientras que los agentes del FBI se hicieron cargo de la investigación y se centraron de inmediato en los delitos financieros de James Patterson y su posterior desaparición. Seguridad Nacional intervino cuando se rastreó el artefacto explosivo hasta fuentes militares que sugerían conexiones con el mercado negro internacional. Durante todo el proceso, Catherine Sterling se sentó en la parte trasera de una ambulancia con Zoe acurrucada a su lado, compartiendo una manta y chocolate caliente proporcionado por paramédicos que habían vivido suficientes traumas como para reconocer el poder curativo del contacto humano. Henry los observaba desde el otro lado del estacionamiento mientras les daba su declaración al detective Martínez,
señalando la naturalidad con la que Catherine se había adaptado a tener a un niño de 8 años a su lado. Bueno, a ver si lo entiendo bien, dijo el detective, repasando sus notas con la expresión de quien intenta conciliar hechos imposibles. 3 años vaciando cubos de basura te dieron suficiente información para identificar un complot de asesinato? La respuesta de Henry llevó el peso de una sabiduría adquirida con esfuerzo. 3 años siendo invisible. La gente dice cosas con los conserjes que nunca diría con sus iguales. Después de un tiempo, empiezas a notar patrones importantes. A las 6 de la mañana, la investigación se había trasladado a las oficinas corporativas de Sterling Tech, y James Patterson, efectivamente, había desaparecido por completo. Pasaporte, cuentas en el extranjero, códigos de acceso corporativos, todo había sido revisado profesionalmente por alguien que había planeado esta contingencia. Pero el FBI había recuperado suficientes pruebas para confirmar tanto el complot de asesinato como los delitos financieros subyacentes que lo motivaron. Catherine encontró a Henry en la sala de descanso ejecutiva, todavía con su uniforme de conserje, pero de alguna manera lucía diferente, menos invisible, más como el oficial militar que una vez fue. ¿Cómo está Zoe?, preguntó Henry, aceptando el café que Catherine le ofreció con manos apenas temblorosas. ¿Dormida en mi oficina? Preguntó si podía quedarse conmigo mientras terminar con los investigadores. La voz de Catherine transmitía una calidez que no tenía nada que ver con la gratitud inducida por la crisis, sino con el afecto genuino. Es extraordinaria, Henry. Has criado a una hija extraordinaria en circunstancias imposibles. El cumplido se instaló en el corazón de Henry como el amanecer tras la noche más larga del invierno. La validación de alguien cuya opinión realmente importaba. El FBI quiere ofrecerte un puesto de consultor, dijo Catherine, acomodándose en la silla frente a él. Análisis de seguridad corporativa. Al parecer, no hay mucha gente con tu combinación de entrenamiento militar y 3 años de observación interna corporativa. Henry estudió el rostro de Catherine, buscando intenciones ocultas o cálculos profesionales. ¿Y qué quieres ofrecerme?, preguntó en voz baja. La sonrisa de Catherine transformó por completo su apariencia, desvaneciendo años de armadura corporativa para revelar a la mujer que se escondía debajo. Una oportunidad para hacer lo que ya haces, pero con el reconocimiento y la compensación adecuados. Jefe de seguridad corporativa, Sterling Tech. Un salario acorde con alguien que salva a directores ejecutivos de intentos de asesinato, además de beneficios completos y una prima de contratación lo suficientemente grande como para asegurar la educación universitaria de Zoe. La oferta lo separaba como un puente que unía sus antiguas vidas con lo que vendría después. Hay algo más. Catherine continuó, con voz más suave. Algo personal que no tiene nada que ver con la reestructuración corporativa ni con los protocolos de seguridad. Henry esperó, sintiendo el peso de las palabras no dichas. Mi hija Rachel regresa a casa del internado el mes que viene por primera vez en 2 años. La confesión contenía capas de dolor y esperanza que Henry reconoció de su propio camino a través de la pérdida y la sanación. Anoche me di cuenta de que no tengo ni idea de cómo ser madre de una joven de 16 años que prácticamente se ha criado sola. Catherine continuó. No te pido que arregles mi relación con mi hija, Henry. Te pregunto si estarías dispuesto a enseñarme a ser el tipo de padre que prioriza a la familia, incluso cuando cuesta todo. La petición se instaló en el corazón de Henry con una calidez sorprendente, reconociendo que Catherine comprendía el verdadero valor de lo que había construido con Zoe. Fuera de las ventanas de la sala de descanso, Seattle estaba completamente despierta, bullendo con la energía de millones de personas persiguiendo sus sueños, mientras permanecían felizmente inconscientes del drama que se había desatado 40 pisos bajo sus pies. Henry pensó en Kelly, quien siempre había creído que las segundas oportunidades eran regalos que debían atesorarse en lugar de temerse. Creo que podríamos ayudarnos mutuamente a descubrirlo, dijo con cautela. Y la sonrisa de Catherine podría haber alimentado toda la red eléctrica del edificio.
¿Significa esto que aceptas ambas ofertas, la profesional y la personal? Acepto la colaboración, corrigió Henry con suavidad. En todo el sentido de la palabra. La frase transmitía promesa y posibilidad, el reconocimiento de que sus vidas se habían entrelazado por algo más que el peligro compartido o la necesidad profesional. 3 meses después, Henry Thompson se encontraba en la oficina de la esquina que antes era solo una habitación más que limpiar, observando el horizonte de Seattle a través de ventanas que ahora enmarcaban su nueva vida en lugar de reflejar sus antiguas pérdidas. La transformación aún lo sorprendía a veces. De conserje invisible a jefe de seguridad corporativa, de padre soltero con dificultades a socio en la reconstrucción de una familia dispersa por la ambición y la tragedia. El informe trimestral de seguridad muestra que todos los sistemas están en verde, le dijo a Catherine, quien estaba sentada detrás de su escritorio revisando los estados financieros que ya no contenían sorpresas desagradables. Todos los empleados fueron revestidos, los sistemas del edificio se actualizaron y he establecido relaciones continuas con el FBI y el Departamento de Seguridad Nacional para la evaluación de amenazas. El trabajo se sentía significativo de una manera que sus antiguas asignaciones militares nunca lo habían sido, protegiendo a las personas que le importaban, construyendo algo positivo en lugar de simplemente prevenir la destrucción. ¿Alguna novedad sobre Patterson?, preguntó Catherine, aunque su tono sugería que la pregunta era pura curiosidad profesional en lugar de preocupación genuina. La Interpol detectó a alguien que coincidía con su descripción en las Islas Caimán el mes pasado, pero se ha esfumado en cualquier nueva identidad que el dinero pueda comprar, respondió Henry. Las cuentas suizas fueron cerradas y transferidas según lo prometido. En lo que respecta al mundo, James Patterson murió en un accidente náutico en Barbados. La justicia a veces tenía caras inesperadas, había aprendido Henry. A veces, el castigo más perfecto era simplemente permitir que alguien desapareciera en las consecuencias de sus propias decisiones, cargando con el peso de sus crímenes en cualquier exilio que hubiera comprado con dinero robado. La puerta de la oficina se abrió con la energía segura de una joven de 16 años que finalmente había aprendido que a algunos adultos se les podía confiar confidencias adolescentes. Rachel Sterling entró con su mochila y el entusiasmo que emanaba de pasar una tarde con alguien que realmente escuchaba. Sus problemas. Catherine, papá, adivina qué pasó hoy en la escuela, anunció. Y Henry. Todavía se maravillaba cada vez que ella lo llamaba papá, no como sustituto del padre que apenas conocía, sino como reconocimiento al hombre que le había enseñado a su madre a estar presente para las personas importantes. Cuéntanoslo todo, dijo Catherine, mientras su máscara ejecutiva se transformaba en un genuino interés maternal. Una transformación que asombró a Henry incluso después de 3 meses de práctica. El señor Rodríguez dijo que mi ensayo sobre ética corporativa era el mejor que había leído en 15 años de docencia. Jenny Morrison me preguntó si quería postularme para el consejo estudiantil y me aceptaron como voluntaria en el hospital infantil los fines de semana. Cada logro cargaba con el peso de una adolescente finalmente lo suficientemente segura del amor familiar como para arriesgarse a involucrarse con el mundo exterior. Sacó un dibujo de su mochila, más sofisticado que la obra de arte de Zoe de 8 años, pero con la misma honestidad emocional. 4 figuras de palitos estaban frente a un edificio alto, etiquetadas con una cuidadosa caligrafía adolescente. Papá, Catherine, Rachel y Zoe. El retrato familiar representaba una verdad que trascendía la biología o la documentación legal. Personas que se habían elegido mutuamente, que habían construido algo más fuerte que el ADN a través del compromiso compartido y el amor incondicional. ¿Dónde está Zoe?, preguntó Catherine, notando la presencia de su hija menor no oficial en la representación artística. Piano Leuntil 5. Luego cenaremos en ese restaurante italiano del centro. Ese donde Zoe finge ser lo suficientemente sofisticada como para comer queso parmesano de verdad. Rachel respondió con la exasperación cariñosa de una hermana mayor. Sus cenas familiares de los martes por la noche se habían convertido en un ritual sagrado,
prueba de que las reuniones más importantes no se programaban en salas de conferencias, sino alrededor de mesas de restaurantes donde niños de 8 años podían preguntar a jóvenes de 16 sobre dramas escolares. Hablando de Zoe, Catherine dijo que su maestra llamó hoy para hablar sobre las reuniones de padres y maestros la próxima semana. La frase reuniones de padres y maestros tenía un significado complejo que no tenía nada que ver con el rendimiento académico, sino con el reconocimiento oficial de su estructura familiar poco convencional. ¿Padres en plural?, preguntó Henry. Y la respuesta de Catherine transmitía la calidez de una certeza absoluta. La señora Anderson solicitó específicamente que ambos padres de Zoe asistieran. Al parecer, nuestra hija les ha estado contando a todos sobre su mamá extra, que ayuda con las matemáticas, las tareas y se sabe los mejores cuentos para dormir. La transformación en sus vidas todavía parecía milagrosa algunos días. Hace 6 meses, Henry había sido invisible, limpiando oficinas y criando a su hija solo tras una pérdida que había redefinido todo lo que creía entender sobre el propósito y las posibilidades. Catherine había estado aislada por el éxito, construyendo imperios corporativos mientras sus relaciones personales se desmoronaban bajo el peso de la ambición profesional. Ahora eran socios en todos los sentidos. Colaboradores profesionales que habían aprendido a confiar en la experiencia del otro. Padres que habían descubierto que el amor se multiplica en lugar de dividirse al compartirse. Y 2 personas que habían encontrado segundas oportunidades en los lugares más inesperados. Fuera de las ventanas de la oficina, Seattle bullía de vida y posibilidades. Millones de personas persiguiendo sus sueños sin ser conscientes de la silenciosa revolución que había transformado una torre corporativa en algo parecido a un hogar. A lo lejos, la música de piano llegaba desde la sala comunitaria del edificio, donde Zoe practicaba escalas con la decidida concentración que había heredado tanto de su padre como de su madre elegida. El sonido transmitía promesa y continuidad, prueba de que las familias podían reconstruirse a partir de fragmentos de vidas rotas por personas lo suficientemente valientes como para creer en el amor después de la pérdida. La radio de Henry resonaba con informes de seguridad rutinarios. Todo tranquilo, todo normal, todo seguro, tal como debía ser para quienes habían aprendido que la seguridad más importante no era tecnológica ni táctica, sino emocional y relacional. La guardia del guardián continuaba, pero ahora protegía algo que valía la pena salvar. Una familia que se había elegido a sí misma. Un amor que había crecido de la crisis a algo permanente y hermoso. Y el reconocimiento de que a veces lo más poderoso que se podía hacer era simplemente estar presente para las personas que más importaban. La torre corporativa se había convertido en algo más que un espacio de trabajo o un campo de batalla, se había convertido en la base de vidas reconstruidas sobre la confianza, el sacrificio y la idea revolucionaria de que el valor humano no se mide por el título ni el salario, sino por la valentía de proteger a los demás cuando todo estaba en juego. Y 40 pisos más abajo, en un estacionamiento que alguna vez albergó un intento de asesinato, los autos se encontraban pacíficamente en filas ordenadas, con solo el eco de la noche en que todo cambió y 2 desconocidos aprendieron que la familia no era solo cuestión de sangre. Se trataba de decisión, compromiso y el extraordinario poder de la gente común para salvarse mutuamente.